Llevo 8 meses saliendo con otro hombre y lo amo. Confeso mi esposa. Sonreí. Qué pena que no supieras que está casado y que su esposa lo sabe todo. Ella entró en pánico al instante. 3 palabras dichas en voz baja, en plena oscuridad, bastaron para echar abajo 10 años de matrimonio. No hubo gritos, ni discusiones, ni una puerta cerrándose de golpe. Lo que me despertó fue algo mucho más frío, la mano de mi esposa apoyada sobre mi pecho a las 3:14 de la madrugada y una frase que todavía me retumba por dentro. Tengo que confesar algo. No puedo seguir así. En ese segundo entendí que el hombre que se había acostado tranquilo 2 horas antes ya no existía. Me llamo Daniel y siempre he sido una persona de números, de planos bien trazados y estructuras firmes. Trabajo como arquitecto en una firma importante de Madrid y toda mi vida ha girado alrededor del orden, la previsión y la estabilidad. Laura, mi esposa, era todo lo contrario. Ella era creatividad pura, gerente de marketing, luminosa, espontánea. O al menos así la veía yo. Pensaba que su energía compensaba mi rigidez. Esa noche de octubre descubrí que todo ese equilibrio era una ilusión. Mi vida, tal como la conocía, se vino abajo sin previo aviso. Recuerdo la sacudida nerviosa en el hombro, la luz de la lámpara encendiéndose de golpe y mis ojos luchando por acostumbrarse otra vez a la claridad. Laura estaba sentada en el borde de la cama, blanca como el papel, con los ojos hinchados de tanto llorar. Al principio, medio dormido, mi mente se fue a lo peor. Un accidente, una enfermedad, algo relacionado con mis padres o los suyos. Ojalá hubiera sido eso. Cuando empezó a hablar, entendí que lo que venía era mucho peor. Sin rodeos, me lanzó la verdad a la cara. Llevaba 8 meses viendo a otro hombre. 8 meses. No era un error puntual ni una noche equivocada. Era una doble vida perfectamente organizada. Se llamaba Marcos, un fotógrafo freelance al que había conocido en un evento corporativo en febrero. Mientras Laura intentaba explicar su culpa entre lágrimas, yo sentía como algo dentro de mí se apagaba lentamente. No sentí rabia ni ganas de gritar. Lo que sentí fue un frío profundo, absoluto. Me contó que se habían enamorado, que compartían cafés, paseos por el Retiro y noches de hotel. Todo eso mientras yo pensaba que ella simplemente trabajaba hasta tarde. Pero la verdadera razón por la que me despertó esa noche no fue el arrepentimiento. Esa fue la puñalada más dolorosa. Marcos le había dado un ultimátum. Si en 48 horas no dejaba nuestra casa y nuestro matrimonio, él la abandonaría. Laura no me estaba confesando por honestidad, lo hacía por miedo a perder a su amante. Me levanté de la cama sin decir una sola palabra. Ella esperaba gritos, reproches, una escena digna de una telenovela. No los tuvo. Yo solo sentía la necesidad urgente de alejarme de ella y de todo lo que representaba en ese momento. Cogí el móvil y me encerré en la habitación de invitados. Desde allí escuchaba sus sollozos apagados al otro lado de la puerta, mientras mis dedos se movían rápido por la pantalla. Necesitaba saber quién era ese tal Marcos que se sentía con derecho a ponerle fecha de caducidad a mi matrimonio. Gracias a mis contactos y a cierta facilidad para investigar en el mundo digital, en menos de 10 minutos encontré su perfil profesional. Marcos Ra, fotógrafo artístico, estudio en Malasaña. Fotografías en blanco y negro, pretenciosas, muy de autor. Nada fuera de lo esperado. Pero al cruzar información en una red social antigua, de esas que casi nadie se molesta en limpiar, apareció el primer giro que Laura no tenía ni idea de que existía. El corazón me empezó a latir con fuerza, no por tristeza, sino por pura adrenalina. Ahí estaba Marcos, el hombre que exigía exclusividad a mi esposa, sonriendo en una fiesta infantil de hacía apenas 3 semanas. El texto de la foto decía, celebrando los 5 años de mi princesa con la mejor compañera de vida. En la imagen estaba etiquetada una mujer llamada Natalia. Marcos no era soltero ni libre. Marcos llevaba 9 años casado y tenía 2 hijas pequeñas. Me quedé mirando la pantalla iluminada en la oscuridad. Laura había destrozado nuestra vida por un hombre que le estaba vendiendo la misma mentira que ella me vendía a mí. Ella no era especial. Era la otra, y ni siquiera lo sabía. En ese momento, la tristeza desapareció por completo y fue sustituida por una claridad fría y peligrosa. Eran las 4 de la mañana y tomé una decisión. No iba a ser la víctima de esta historia. Iba a ser el arquitecto de su caída. Llamé a Sergio, un viejo amigo y exinspector de policía que ahora trabajaba en seguridad privada. Necesitaba confirmar la dirección de Marcos y la de su esposa antes de que amaneciera. Laura creía que el drama terminaba con su confesión, pero no tenía idea de que la partida acababa de empezar.
y yo ya tenía al rey contrario en jaque. A las 6:30 de la mañana, mi teléfono vibró con la confirmación definitiva. Sergio, con la eficiencia implacable que siempre lo había caracterizado, me envió un dossier digital completo. No solo validó mis sospechas, también desmontó toda la mentira sobre la que se sostenía la vida de Marcos. El supuesto artista bohemio no vivía en un estudio alquilado en el centro. Marcos Riera, 38 años, residía en un chalet adosado en Las Rosas, una zona tranquila y familiar a las afueras de Madrid. Hipoteca compartida, monovolumen en la entrada y una vida perfectamente convencional. Bajé las escaleras con el móvil en la mano, sintiendo cada peldaño como si fuera una sentencia. En la cocina, Laura estaba sentada frente a una taza de café que no había tocado. Al verme entrar, me miró con una mezcla triste de esperanza y pánico, como si aún creyera que todo podía arreglarse. Intentó hablar. Mencionó terapia, segundas oportunidades, soluciones. Yo no estaba allí para negociar nada. Me serví un café negro con una calma que la descolocó por completo. Me senté frente a ella y, despacio, deslicé el teléfono sobre la encimera de mármol. En la pantalla aparecía una cuenta privada que Sergio había logrado desbloquear. La imagen era clara. Marcos, bajo el sol de agosto en una playa de Valencia, abrazando a una mujer rubia, rodeado de dos niñas que construían un castillo de arena. La foto tenía 2 meses, justo cuando Laura me había dicho que estaba en un seminario intensivo de trabajo. Observé en silencio cómo la verdad se abría paso en su rostro, atravesando el dolor como una grieta imposible de ignorar. Primero apareció la confusión en su rostro. Frunció el ceño, observando la pantalla como si la imagen no terminara de encajar con el hombre que ella creía conocer y amar. Después vino la negación, ese segundo absurdo en el que la mente intenta rechazar lo que tiene delante. Y, finalmente, el golpe definitivo, el horror puro. Laura soltó el teléfono de golpe, como si le quemara las manos. Las lágrimas regresaron, pero ya no eran lágrimas de culpa. Esta vez nacían de la humillación más profunda. El hombre por el que estaba dispuesta a dinamitar nuestro matrimonio de 4 años no solo la había presionado con un ultimátum falso, sino que la había reducido al papel más viejo y patético que existe. La amante ingenua que cree ser especial. Intentó justificarse diciendo que no lo sabía, que él había jurado que vivía solo, que estaba separado, al menos emocionalmente. Escucharla defender su propia ceguera no hizo más que aumentar el desprecio que sentía. Le expliqué con una frialdad casi clínica que, en el fondo, los dos habíamos sido engañados, pero que había una diferencia esencial entre nosotros. Ella había tomado la decisión de traicionar. Yo no le dije que el ultimátum de Marcos no tenía nada que ver con el amor, sino con el miedo. Probablemente su esposa empezaba a sospechar y él necesitaba cortar el cabo suelto antes de que su vida ordenada en los suburbios se viniera abajo. Laura era ese cabo suelto. El silencio que siguió fue pesado, asfixiante. Laura se derrumbó sobre la mesa, escondiendo la cara entre las manos, entendiendo de golpe que en una sola noche había perdido su casa y su dignidad por algo que nunca fue real. Me levanté y cogí las llaves del coche. No sentí pena. Le dije, sin levantar la voz, que tenía hasta las 9 de la noche para recoger sus cosas y marcharse. No quería verla cuando regresara. Alzó la vista, aterrada, y me preguntó a dónde iba con esa expresión oscura que ya no reconocía. No le contesté. No le debía ninguna explicación. Salí de casa y el aire frío de la mañana me golpeó la cara, pero no consiguió apagar el incendio que llevaba dentro. Me subí al coche y marqué en el GPS la dirección del estudio fotográfico en Malasaña. Eran las 7:15 y la M30 empezaba a llenarse, aunque eso me daba igual. Tenía una conversación pendiente con el hombre que se había creído con derecho a jugar con vidas ajenas. Marcos Riera pensaba que todo había terminado cuando forzó a Laura a romper conmigo. Lo que no sabía era que la partida acababa de comenzar y que yo tenía una ventaja decisiva. No tenía nada que perder. Aparqué en un hueco imposible de la calle del Pez, en pleno corazón de Malasaña. El barrio despertaba con su ritmo lento, entre artistas y turistas, completamente ajena a la tormenta que yo arrastraba por dentro. El edificio donde trabajaba era una finca antigua rehabilitada, con ladrillo visto y grandes ventanales industriales. El tipo de sitio que presume de éxito bohemio, aunque normalmente se paga con el sueldo estable de una esposa o con dinero heredado. Subí los 2 tramos de escaleras de madera que crujían bajo mis pasos, notando cómo la adrenalina se transformaba en una calma fría y calculadora. No había ido allí a pegarme a puñetazos. Eso sería vulgar y simple.
Yo iba a desmontarlo pieza a pieza. Frente a la puerta de cristal esmerilado donde se leía Riera Photography, no toqué el timbre. Saqué el móvil y marqué el número que Sergio me había pasado. Escuché el tono sonar al otro lado de la puerta y, segundos después, una voz masculina, todavía somnolienta, respondió. Sin rodeos, le dije que el marido de su amante estaba al otro lado de la puerta y que tenía exactamente 10 segundos para abrir, o mi siguiente llamada sería para Natalia, su esposa, con una invitación a conocer su trabajo extraoficial. La llamada se cortó de golpe. 6 segundos después, los cerrojos giraron con un chasquido metálico y la puerta se abrió. Allí estaba Marcos. Era justo como lo había imaginado y, aún así, decepcionantemente normal. Vaqueros caros gastados a propósito, una camiseta sencilla que costaba más que cualquiera de mis camisas de oficina y el pelo cuidadosamente despeinado. Me miró intentando mantener una mezcla de arrogancia defensiva y miedo real, colocando el cuerpo para impedirme paso. No le pedí permiso. Avancé y lo obligué a retroceder. El estudio era amplio, lleno de focos, trípodes y ampliaciones enormes de sus fotos en blanco y negro. Todo estaba pensado para impresionar, para seducir. Era el decorado perfecto para un depredador que se disfraza de artista sensible. Intentó tomar el control de la situación con excusas torpes, diciendo que las cosas simplemente habían pasado, que nunca quiso hacer daño a nadie. Habló de pasión, de conexión espiritual con Laura, repitiendo la misma historia romántica que había usado para manipularla. Yo lo escuché sin interrumpirlo, recorriendo el espacio con la mirada, hasta que me fijé en un panel de corcho sobre su escritorio. Entre facturas y bocetos había varias fotos instantáneas. En una aparecía Laura, sonriendo con timidez. En las otras, 3 mujeres distintas, en poses casi idénticas. En ese momento entendí la verdadera dimensión de su juego. Laura no era el amor de su vida. Era solo la protagonista temporal de la temporada. Me giré hacia él y su sonrisa de suficiencia desapareció cuando saqué la tablet. Le mostré el dossier completo, la dirección de su casa en Las Rosas, el colegio de sus hijas, el lugar de trabajo de su esposa. Le expliqué con una calma que resultaba aterradora que no me importaban sus emociones ni sus justificaciones artísticas. Le detallé cómo su vida cómoda, construida sobre mentiras, iba a estallar antes de mediodía. Le dejé claro que podía convertirlo en un paria social y profesional, asegurarme de que Natalia se quedara con la casa, con las niñas y hasta con el último euro en el divorcio. El color se le fue del rostro. El artista rebelde desapareció y quedó un hombre pequeño, temblando de miedo. Me preguntó qué quería a cambio de mi silencio. No era dinero. Le dije que quería la verdad, pero no para mí. Saqué el móvil y activé la cámara de video. Le ordené que se sentara en el taburete que usaba para sus retratos y le di instrucciones muy claras. Tenía que grabar un mensaje para Laura. No una despedida romántica ni triste, sino la realidad desnuda. Le indiqué que mirara directamente a la cámara y dijera la verdad sin adornos. Tenía que admitir que todo había sido un juego, que nunca la había amado, que Laura solo había sido una distracción para escapar de su matrimonio aburrido y que ahora volvía con su esposa porque, al final, eso era lo único que le importaba. Marcos dudó. Su ego se resistía a quedar expuesto de esa manera tan miserable. Entonces, sin decir nada, deslicé el dedo lentamente sobre el contacto que decía Natalia Casa. Fue más que suficiente. Se sentó en el taburete, tragó saliva y, con la voz rota, empezó a hablarle a la lente. Fue patético y cruel al mismo tiempo. Confesó que la había usado, que el ultimátum había sido una farsa y que ella no significaba nada comparado con su familia. Grabé cada segundo de su cobardía, asegurándome de que su rostro quedara perfectamente iluminado por los mismos focos con los que solía fingir arte. Cuando terminó, guardé el video y me dirigí a la salida sin volver la vista atrás. Antes de cerrar la puerta, le dejé clara una última cosa. Si volvía a acercarse a Laura, si le enviaba un solo mensaje o intentaba contactarla de cualquier forma, el video y todo el dossier llegarían a manos de Natalia en cuestión de minutos. Lo dejé allí, solo, sentado en la penumbra de su estudio, rodeado de sus ínfulas artísticas y reducido por su propia mediocridad. Bajé las escaleras con una presión extraña en el pecho. Llevaba conmigo el arma definitiva para destruir la última ilusión de Laura, la prueba irrefutable de que su gran historia de amor no había sido más que una mentira. Sabía que mostrarle ese video sería el golpe final, el acto que le rompería el corazón sin posibilidad de arreglo. Aún así, era un dolor necesario. Era la única manera de cerrar la herida y, de forma irónica, también la única manera de liberarla de él.
Mientras conducía de vuelta a casa, comprendí que mi venganza no me daba felicidad. Lo único que sentía era una satisfacción oscura, fría, la sensación de haber equilibrado la balanza. Pero el destino, siempre caprichoso, todavía me guardaba una última sorpresa. Un giro que ni siquiera mi mente calculadora había previsto y que cambiaría para siempre el final de esta historia. El trayecto hasta mi casa, en las afueras de Madrid, fue una mezcla incómoda de ansiedad y triunfo amargo. El móvil parecía arder en el asiento del copiloto, cargado con la prueba digital que acabaría con cualquier resto de afecto que Laura pudiera sentir por Marcos. En mi cabeza ensayaba la escena. Entrar, conectar el teléfono al televisor del salón y obligarla a ver, en alta definición, cómo su amante la descartaba como a un objeto sin valor. Era cruel, lo sé, pero también necesario para despertar a alguien atrapado en un coma emocional. Sin embargo, al tomar la última curva de la urbanización, el guión que había escrito se hizo añicos. Había un coche que no reconocía aparcado en la entrada, bloqueando el acceso al garaje. Un todoterreno negro, de lujo, impecable. La matrícula no me sonaba de nada. Mi primer pensamiento fue inmediato. Marcos había llegado antes que yo. Había ido a buscarla. Una ola de furia primitiva me recorrió el cuerpo. Bajé del coche dando un portazo y entré en mi propia casa como si fuera territorio enemigo, preparado para una confrontación física. Pero lo que encontré en el salón fue mucho peor que cualquier pelea. Laura no estaba sola, y no estaba con Marcos. Sentada en mi sillón favorito, con una postura rígida y una elegancia intimidante, estaba una mujer que reconocí al instante por las fotos del dossier de Sergio. Era Natalia, la esposa de Marcos. El silencio en la habitación era denso, casi imposible de respirar. Laura estaba encogida en una esquina del sofá, temblando, con el rostro desfigurado por el llanto, como una niña atrapada en una falta imperdonable. Natalia, en cambio, irradiaba una calma glacial. Al verme entrar, se levantó y me analizó de arriba abajo, como si estuviera evaluando el valor de un objeto. No había lágrimas en sus ojos, solo una ira contenida y práctica. Entonces llegó la primera sorpresa del día. Yo no había llevado a Natalia a mi casa. Había sido Laura. En un ataque de desesperación y rabia, después de ver la foto de la familia en la playa, mi esposa había buscado el número fijo de Marcos y había llamado, no para disculparse, sino para hacer estallar la bomba. Quería que él sufriera tanto como ella. Sin saberlo, había abierto una caja de Pandora que ninguno de los dos podía controlar. Natalia no había ido allí a consolar al amante de su marido ni a montar una escena de celos. Había ido a evaluar daños. Se presentó con una frialdad profesional que pronto explicó. Era abogada penalista, un detalle que Marcos había omitido cuidadosamente en su relato de artista bohemio. Mientras Laura sollozaba, Natalia expuso la realidad de su matrimonio sin ningún filtro. Sabía que Marcos era infiel. Lo sabía desde hacía años. Lo toleraba mientras fuera discreto y no pusiera en riesgo su estatus ni su estabilidad económica. Pero esta vez se le había cruzado una línea roja. Y no tenía nada que ver con sentimientos. Entonces llegó el segundo golpe. El verdadero. Natalia sacó unos documentos bancarios de su bolso de diseño y los dejó caer sobre la mesa del salón. Miró a Laura con desprecio y luego se dirigió a mí. Me explicó que Marcos no solo acumulaba amantes, también buscaba inversoras. Su método era siempre el mismo. Seducía a mujeres profesionales, emocionalmente vulnerables y con acceso a capital. Les vendía la historia del artista incomprendido que necesitaba financiación para su gran proyecto y luego desaparecía con el dinero. Sentí un nudo en el estómago, una sensación nauseabunda de anticipación. Miré a Laura en silencio, exigiendo una explicación que no fue capaz de darme. Bajó la mirada, incapaz de sostener mis ojos. Natalia habló por ella. Marcos la había convencido de invertir en la renovación del estudio, prometiéndole participaciones en una supuesta galería de arte. Corrí a mi despacho, encendí el ordenador y accedí a nuestras cuentas de ahorro. A ese dinero que habíamos guardado durante 4 años para comprar una casa en la sierra. La pantalla confirmó el desastre. El saldo rozaba el cero. Faltaban 45.000 euros, transferidos hacía 2 semanas a una cuenta vinculada a una sociedad fantasma que, según Natalia, pertenecía a Marcos. Sentí como el mundo se me desplomaba encima. La infidelidad ya había sido un golpe devastador. Pero esto era distinto. Esto era una profanación directa de nuestro futuro, de mis años de esfuerzo, de cada hora extra de trabajo. Laura no solo había entregado su cuerpo y sus sentimientos,
También había financiado su aventura con el dinero que habíamos construido juntos. La rabia que me atravesó fue tan limpia, tan blanca, que tuve que apoyarme en el escritorio para no perder el equilibrio. Desde el salón, Laura empezó a balbucear excusas. Decía que era un préstamo, que él se lo devolvería, que habían firmado documentos. Natalia soltó una carcajada seca, afilada como una cuchilla. Aquellos papeles no valían nada. Marcos era oficialmente insolvente. Todo estaba a nombre de ella, de Natalia. Volví al salón con el portátil en la mano, sintiéndome como un fantasma caminando por una vida que ya no reconocía. Conecté el ordenador a la televisión. No mencioné el dinero. No existían palabras para eso. Simplemente puse play en el video que había grabado hacía apenas una hora. El rostro de Marcos ocupó toda la pantalla. Patético. Los ojos asustados, la voz temblorosa, confesando que Laura no significaba nada, que solo había sido un pasatiempo, que volvía con su esposa. El impacto fue inmediato y brutal. Laura lanzó un sonido que no parecía humano, un grito desgarrado al ver cómo el hombre por el que lo había perdido todo la borraba con tanta facilidad. Natalia observó la confesión sin mover un solo músculo del rostro, aunque noté cómo se le tensaban los nudillos al apretar el bolso. Cuando el video terminó, el silencio que quedó fue absoluto, roto únicamente por la respiración irregular de Laura. Miré a las dos mujeres. A la esposa engañada que controlaba el dinero y a la amante estafada que lo había perdido todo. Sentí un asco profundo por todos, por Marcos, por Laura y hasta por la frialdad matemática de Natalia. Me dirigí a la puerta principal y la abrí de par en par. Cuando hablé, mi voz me resultó ajena, vacía. Le dije a Natalia que se llevara su coche y a su marido fuera de mi vida, que nos veríamos en los tribunales para recuperar el dinero, aunque tuviera que demandarla a ella como cómplice. Entendió la amenaza. Asintió con rigidez y se marchó sin despedirse. Luego me giré hacia Laura. Intentó acercarse, tocarme, diciendo que había sido estafada, que ella también era una víctima. Di un paso atrás, esquivando su mano como si fuera algo contagioso. Le recordé que las víctimas no vacían los ahorros de su familia para entregárselos a un desconocido. Le dije que la oferta de quedarse hasta las 9 de la noche había caducado. Tenía 10 minutos para salir de mi casa con lo puesto. El resto de sus cosas se las enviaría en cajas o no. Intentó protestar, pero algo en mi mirada la detuvo. Entendió que Daniel, el marido comprensivo y metódico, había desaparecido. En su lugar había alguien que ya no sentía nada por ella. Salió arrastrando una maleta pequeña, llorando, derrotada y, por primera vez, plenamente consciente del tamaño de su error. Cerré la puerta y eché el cerrojo. Me quedé solo, en el silencio de una casa vacía y saqueada. Miré la pantalla negra del televisor y luego el saldo bancario en el portátil. Estaba solo, con el corazón destrozado y la cuenta casi vacía. Pero mientras el sol de mediodía entraba por los ventanales, supe algo con absoluta claridad. Esto no había terminado. Marcos creía que aquel video lo había salvado. Natalia pensaba que podía blindar su patrimonio. Laura creía que su castigo era perder el matrimonio. Todos estaban equivocados. Marqué el número de mi abogado, no el de divorcios. Llamé al penalista más agresivo del despacho. La venganza emocional había terminado. Ahora empezaba la guerra real. Iba a recuperar mi vida euro a euro y me aseguraría de que Marcos Riera acabara pagando cada mentira. Han pasado 14 meses desde aquella madrugada de octubre en la que todo se derrumbó. El tiempo, igual que la justicia, acaba colocando a cada uno en su sitio. La batalla legal fue dura, pero contratar a un penalista fue la decisión correcta. Con la investigación de Sergio y la cooperación forzada de Natalia, destapamos la verdad completa. Marcos no solo me había estafado a mí. Había al menos 3 mujeres más, inversoras engañadas con la misma historia de amor y arte. Natalia, práctica hasta el final, entregó a su marido a las autoridades para proteger su carrera y el futuro de sus hijas. El artista bohemio cambió su estudio de Malasaña por una celda compartida en la prisión de Soto del Real. Fue condenado por estafa continuada. Su libertad fue el precio de su arrogancia. Laura, en cambio, se convirtió en una sombra de quien había sido. El escándalo llegó a su agencia de marketing y la humillación pública, unida a las deudas que Marcos dejó a su nombre, la hundieron. Perdió el trabajo, la reputación y la independencia. Sé que tuvo que volver a vivir con sus padres. Intentó contactarme varias veces con cartas escritas a mano, llenas de arrepentimiento tardío. Nunca las abrí. Terminaron en la trituradora, igual que nuestro matrimonio.
Su castigo no fue mi odio, sino mi indiferencia total. Vive con la carga diaria de saber que destruyó una vida sólida por una mentira obvia, cambiando un diamante real por un trozo de vidrio roto. Yo logré recuperar el 70% de nuestros ahorros gracias al embargo de los bienes de Marcos antes de que Natalia pudiera liquidarlos todos. Vendí la casa de las afueras. Había demasiados fantasmas en esos pasillos. Con ese dinero compré un ático en el centro de Madrid, un espacio abierto y luminoso que diseñé yo mismo, sin compromisos ni recuerdos que dolieran. Hace poco conocí a Clara, también arquitecta. Valora la estructura y la honestidad tanto como yo. No hay prisas ni dramas, solo una construcción tranquila basada en la verdad. Al mirar atrás, entiendo que aquella sacudida a las 3:14 de la madrugada no fue una tragedia. Fue un rescate. Me despertó de una vida falsa. Hoy, mientras observo el atardecer sobre los tejados de Madrid, sé que la mejor venganza no fue ver a Marcos en la cárcel ni a Laura en la ruina. La verdadera victoria fue reconstruirme, volver a ser feliz y demostrar que la integridad siempre sobrevive al engaño. Soy libre.